A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde acerca de cómo ser ministros para la gloria de Dios es que un ministro debe de dar a conocer la obra de Cristo. Esa es la labor que tiene el ministro o el siervo del Señor. Es un regalo, dice Pablo, y se empieza de esta manera. Es un regalo realmente compartir el evangelio de Cristo. Para él, ese ministerio del evangelio no lo ve como una carga. De hecho, se ve él como el menor de todos los santos, el más pequeño, para poder cumplir con esta labor. Entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí que no es un asunto de obligación, no es un asunto de una carga, es un asunto de lo que contiene el evangelio, el poder que tiene el evangelio. Y él mismo en Romanos 1:16 lo dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no estamos hablando de las noticias del clima, ¿verdad? No estamos hablando de lo que pasa en el país, las noticias del gobierno. Es importante, sí es importante, pero no es el evangelio. No estamos hablando simplemente de hablar de cualquier cosa. Estamos hablando del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio. Y Pablo lo toma de esa manera y dice: soy el más pequeño para poder hablar de esto, pero lo hago y lo hago con gusto. Así que el ministerio de Pablo y también nuestro ministerio es anunciar el evangelio, pero tiene como dos enfoques esto. Y lo primero es anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, según lo que nos dice ahí en el pasaje. Anunciar a los gentiles las buenas noticias de salvación, anunciar el evangelio. Es interesante la palabra inescrutable, y a lo mejor para algunos de ustedes fue: ¿qué? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, algunos comentaristas lo definen de esta manera: es como una mina inagotable, cuyos tesoros nunca podrán ser del todo explorados. Eso realmente son las riquezas de Cristo. Realmente eso es el evangelio, porque de alguna manera el evangelio no puede ser comprendido en su totalidad por nosotros. No podemos ver todos los beneficios que tiene el evangelio, ni siquiera nos percatamos de cosas que ya disfrutamos, simplemente las disfrutamos porque somos parte de eso, pero no las entendemos en su totalidad, o por lo menos no ahora. Así que nuestro ministerio debe ser retado día a día, como lo era seguramente el ministerio de Pablo, a compartir el evangelio no como una noticia más, no porque se trata de cumplir con algo más, no pensando en los beneficios que yo puedo obtener al llevar a una persona a los pies de Cristo. Es que me gusta esa persona, ¿verdad? Y quiero llevarla a los pies de Cristo. Como no es cristiana, pues la voy a llevar a los pies de Cristo. No con ese tipo de beneficios, sino compartirlo porque el evangelio tiene poder. Compartirlo, anunciarlo, porque es un privilegio para nosotros tener esta responsabilidad. No es una carga. Compartirlo porque de esta manera quien se lleva la gloria es nuestro Señor. Y no solo eso, sino que vamos a llevar a otras personas que tienen el mismo deber que nosotros a que entiendan y cumplan con ese deber de glorificar el nombre de nuestro Señor. Por eso compartimos al final el evangelio. Es un ministerio, sí, de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, como lo hemos estado viendo, pero también es un ministerio de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido, lo que nos dice Pablo también en estos versículos. Iluminar a todos, dar o hacerles ver a todos con claridad la manera en que Dios une tanto a judíos como a gentiles. Y esto fue revelado a través de la iglesia, es lo que nos dice aquí Pablo. Un ministerio que tiene origen desde la fundación del mundo y que ahora fue revelado a los poderes celestiales a través de nosotros, a través de la unión de la iglesia.
El propósito era que la multiforme sabiduría de Dios fuera aclarada o dada a entender o a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Esa multiforme sabiduría es esa sabiduría rica, esa sabiduría que tiene diversas formas. Eso es la multiforme sabiduría de Dios. Y debe ser aclarada por nosotros para que el Evangelio porque el Evangelio realmente no es solamente un asunto de lo que yo recibo por el sacrificio de Cristo, sino para que también los seres celestiales le den la gloria a Dios por su sabiduría, por esa unión que hace. Porque el Evangelio nos unió. Ya no somos personas independientes, somos un solo cuerpo. Nosotros somos la iglesia y representamos esa unidad. Entonces, cuando en la iglesia hay unidad, existe esa unidad, nosotros estamos mostrándoles, estamos iluminando a los seres celestiales la sabiduría de nuestro Dios. Y ellos se van a rendir y van a dar gloria a Dios por eso. Este plan, este misterio que por siglos fue escondido, ahora ha sido revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, conforme al propósito eterno que hizo Dios en Él. Por lo que nosotros debemos de anunciar este mensaje con toda seguridad. La unión de la iglesia debe ser un tema constante dentro de nuestros servicios, pero no solamente como un mensaje, sino como una muestra práctica de esa unión. Para que entonces no solamente los seres celestiales, sino también las personas que nos ven, las personas que están allá afuera, se den cuenta que Dios unió, que a pesar de que somos tan diferentes, que venimos de contextos tan diferentes, que quizá algunos somos muy complicados, ¿verdad? Porque algunos de nosotros somos muy complicados, estamos unidos a través de nuestro Señor Jesús. Parte de las bendiciones que nosotros tenemos por la obra de Cristo es que tenemos acceso al Padre, y lo hemos estado ahora hablando en la adoración que tuvimos. Tenemos el derecho de dirigirnos a Dios con toda confianza, a pesar de que fue un plan trazado en la eternidad, a pesar que fue un plan culminado en la cruz de Cristo. El día de hoy el creyente tiene todo el derecho de accesar y entrar libremente a la presencia de nuestro Señor. Tenemos ese tipo de bendiciones, tenemos ese tipo de ventajas. Por lo que dice Pablo, por estas razones no debemos de desmayar. No debemos de desmayar por lo que sufren los demás por el Evangelio. No debemos de desmayar por lo que nosotros podemos llegar a sufrir por el Evangelio. Lo que nosotros debemos hacer es recordar que es este plan que se hizo en la eternidad es para darle la gloria a Dios. Así que cuando nosotros somos fieles en esta parte, compartimos el Evangelio, Dios se lleva la gloria a través de nuestras vidas y a través de la iglesia. Pero para que sigamos siendo ministros para la gloria de Dios, debemos hablar de otro tema muy importante. Vamos a leer versículos 14 en adelante, y dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo segundo que quiero que veamos en esta tarde es que los ministros deben procurar la madurez de la iglesia. No solo deben de proclamar la obra de Cristo, sino también debemos de procurar la madurez de la iglesia. Y Pablo nos lo refleja con una oración que hace al Padre. El siervo, nosotros, los ministros de Dios, tenemos la responsabilidad de ir continuamente al Señor pidiendo por la iglesia, por su madurez, por su crecimiento. Pablo lo expresa en el versículo 14 diciéndonos que es por esta razón, por lo que ya hemos mencionado, por el poder que tiene el Evangelio, por lo que Cristo puede hacer, que entonces debemos doblar nuestras rodillas ante nuestro Padre Celestial, pidiéndole que se cumpla esto realmente en la iglesia, que suceda esto en la iglesia. Es importante que como ministros, como pastores, como siervos del Señor, como líderes de la iglesia,
nos enfoquemos en orar para que la iglesia crezca y la iglesia madure también. Me pone a pensar mucho en la iglesia de los tesalonicenses. En el libro de Hechos, Lucas nos expresa y nos cuenta que Pablo fue a Tesalónica y estuvo un periodo de 21 días aproximadamente, y durante ese periodo de tiempo fue que llevó a estas personas a convertirse y entregarse al Señor Jesús. Inició una iglesia, inició una misión, pero a los 21 días más o menos tuvo que salir de Tesalónica. Y cuando Pablo escribe las cartas que nosotros tenemos a los tesalonicenses, no sé si ustedes lo notan, pero estamos hablando o se está viendo ahí acerca de una iglesia que está madurando, que está creciendo. Los temas de los cuales habla Pablo son temas de una iglesia que está madurando, no son temas cualquiera, no son problemas sencillos. No era una iglesia perfecta, pero no eran temas para un nuevo creyente, eran temas ya para una persona que tenía tiempo en el evangelio, por lo cual me hace pensar que realmente la madurez no se debe de medir a través de los años que tiene una iglesia, porque yo he visto iglesias que tienen 20 años y no dan signos de madurez. El asunto aquí es el mensaje. El asunto para que esta iglesia creciera de la manera que estaba creciendo, que madurara de la manera en que estaba madurando, era las oraciones de Pablo, pero también era el mensaje que Pablo había dado, la manera en que llevaba el evangelio a estas personas. Pablo nos dice también ahí en el versículo 14 que él recurre al Padre, y algunos interpretan esta parte de la escritura como el Padre de todos, pero realmente sabemos que Dios no es el Padre de todos, ¿verdad? Es el creador de todos, pero no es el Padre de todos. La idea aquí es que sí, Dios es como un prototipo de lo que debe ser el Padre para todos nosotros, o un Padre para todos nosotros. Y entonces Pablo recurre al Padre y pide fortaleza para el hombre interior, para que cada persona de esta iglesia o nosotros seamos fortalecidos en lo más profundo de nuestro ser, conforme a las riquezas de su gloria. Pide que habite Cristo en los corazones de las personas y de los hermanos. Obvio, no se está refiriendo a esa morada inicial cuando un pecador se arrepiente. Estamos hablando de que Cristo sea el centro de esa persona, que Cristo se sienta a gusto, libre en habitar en esa persona, en ser el enfoque de esa persona. Eso es lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo, que Cristo habite en los corazones, con el propósito de que arraigados, dice ahí, como árboles bien plantados. El semestre pasado tuvimos un problema con un pino ahí en el Boma. Empezó a hacer mucho aire y de repente ¡puc!, se dobló todo el pino. Y la razón por la cual quedó así, y bueno, ahorita ya tiene unas cuerdas y está medio sujeto, era porque no estaba bien cimentado, no estaba bien arraigado, no estaba bien metido en la tierra. Y dice Pablo que nosotros debemos de estar bien arraigados como árboles, bien cimentados como edificios que a pesar de los temblores no se caen, para que entonces podamos comprender el amor de Cristo. Para que podamos entonces comprender el amor de Cristo, comprender su inmensidad. Pero para conocer y para comprender el amor de Cristo, primero tienes que conocer a Cristo. Es necesario tener un conocimiento adecuado de quién es el Señor Jesucristo, porque un verdadero conocimiento a nosotros nos va a llevar a darle la gloria a Él. Pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué Pablo escribe en Romanos 1:21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus necios corazones fueron entenebrecidos. ¿Por qué hay versículos como estos? Y se supone que el conocimiento nos debe de llevar a una adoración a Dios. Bueno, porque en muchas ocasiones solo queremos conocer y dar a conocer al Cristo que nos conviene a nosotros. Ese Cristo que no mira mis pecados, ese Cristo es del que yo quiero hablar y del que yo quiero conocer. Ese Cristo que sin importar lo que hago me sigue amando. Ese es el Cristo que yo quiero dar a conocer y ese es el que yo quiero conocer. Pero no estamos dispuestos a conocer y dar a conocer al Cristo que nos exige, al Cristo que nos pide que entreguemos todo. Eso no lo quiero enseñar.
de ese no quiero hablar. Porque a lo mejor la iglesia se me va a vaciar, ¿verdad? No estamos dispuestos a conocer a aquel Cristo que nos dice que dejemos a nuestro padre y a nuestra madre, que nos dice que no debemos voltear atrás. No queremos conocer y dar a conocer ese Cristo que nos dice que lo más importante es que se cumpla su voluntad en nuestra vida, no nuestros deseos. A ese Cristo no lo quiero conocer, ni lo quiero dar a conocer. Abrazamos pasajes como Isaías 41:10 que dicen: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos encantan esos pasajes, abrazamos esos pasajes. Y no está mal, no digo que esté mal. Es necesario porque necesitamos descansar en el Señor. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con pasajes como Mateo 22:39? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son palabras del Señor Jesús. Bueno, decimos, el Señor me entiende, o sea, sabe cómo es mi prójimo, sabe lo complicado que es mi compañero de cuarto. Él lo entiende. O sea, no pasa nada realmente si no amo a mi prójimo. Bueno, yo hasta el día de hoy no veo en los evangelios un momento en el que el Señor Jesús, estando en la cruz, estuvieran todos sus discípulos, estuvieran todos sus amigos ahí apoyándole, dándole palabras de ánimo. Yo no veo nada de eso. Yo lo que veo son sus enemigos, gente que lo estaba enjuiciando, condenándole y burlándose de él. Cristo no se bajó de esa cruz, sino que culminó la tarea por amor a nosotros, por amor a ellos. ¿Qué hacemos con esos pasajes entonces? Abrazamos pasajes como Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nos encantan esos pasajes, ¿verdad? Los ponemos hasta en el Facebook y todo el mundo le da like a todo eso. Sí, no tiene nada de malo abrazar ese tipo de pasajes, está bien, pero ¿qué hacemos con Mateo 16:24? Pasajes más adelante. Jesús les dice lo siguiente a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el panorama es muy triste. El contexto realmente es triste, porque el Señor Jesús está anunciando su muerte y les dice: yo voy a morir. Y el que quiera seguirme se tiene que negar a sí mismo y tomar su cruz, y entonces me sigue. Tenemos que dejar todo. Tenemos que tomar esa cruz y tenemos que seguirle. Tenemos que estar dispuestos a no ser nosotros mismos. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué hacemos con esos pasajes? No, Señor, yo sí te quiero seguir. Sí te quiero seguir, pero estas son mis condiciones. Nunca tanto, ¿verdad? Nunca damos tanto. No estamos dispuestos a dar tanto. ¿Qué hacemos con esos pasajes? Estar en un seminario y haber dejado nuestras casas solo es una pequeña parte de lo que realmente debemos de dar a nuestro Dios. Una pequeña parte nada más. Si piensas tú que ya cumpliste con Dios al estar en este lugar, déjame decirte algo. Estás muy equivocado. Estás muy equivocada. Has creado un Cristo nada más. Te has hecho un Cristo que te conviene nada más. Eso es lo que hay en tu corazón. Y el asunto no acaba ahí, y esto es quizá lo más trágico. Porque ese mismo Cristo del que aceptas todas o aceptamos todas sus bendiciones, pero no estamos dispuestos a responder a nuestras responsabilidades, ese mismo Cristo es el que enseñamos a la iglesia. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no madura la iglesia? Bueno, creo que parte es esto. ¿Por qué no maduro yo? ¿Por qué no puedo crecer? Ahí está la respuesta. Porque seguimos alabando a un Cristo a medias, a un Cristo que solamente me da y recibo y me sustenta, pero no estoy dispuesto a obedecerlo. Entonces tenemos a un Cristo realmente a medias. Entonces, ¿cuándo seremos capaces, como dice el pasaje, y es la oración de Pablo, cuándo seremos capaces de comprender y hacer comprender a la iglesia la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? Cuando estemos dispuestos a dejar todo y seguirle realmente a Él.
Cuando estemos dispuestos a hacernos menos para que Él entonces crezca en nosotros. En ese momento, cuando estemos dejando a nuestros padres, cuando estemos dejando nuestra casa, lo que sea que tengamos, cuando estemos dispuestos a hacerlo, vamos a entender lo que Él tuvo que dejar para venir y morir por nosotros. Es ahí cuando lo vamos a entender, no antes, no va a pasar antes. Solamente vas a conocer a ese Cristo que tú quieres conocer. Pero cuando lleguemos a ese punto de dejarlo todo y conocer el amor de Cristo, entonces vamos a darle gloria. Vamos a darle alabanza porque vamos a entender, aunque sea una mínima fracción de lo que realmente significa su amor hacia nosotros. Y dice Pablo que seremos plenos en Dios a través de Cristo cuando lleguemos a ese conocimiento. Seremos plenos. Y un hombre pleno en Dios realmente es aquel hombre que puede y tiene toda la capacidad de darle gloria a su Creador. Cuando nosotros, ministros del Señor, siervos del Señor, cumplimos con estas dos cosas, damos a conocer la obra de Cristo, procuramos la madurez de nuestra iglesia, es entonces que la última parte de esta predicación simplemente va a suceder, va a pasar por naturaleza. Dice versículo 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo tercero que quiero que veamos en esta tarde es que los ministros deben enfocar a la iglesia en dar la gloria a Dios. Nosotros como ministros debemos llevar a la iglesia a que den la gloria a nuestro Dios. Pablo está culminando esta sección con una doxología, una pequeña doxología. Y en esta doxología nos enseña claramente cómo nosotros nos deberíamos de dirigir a nuestro Dios, ¿verdad? Con las palabras que Él menciona. Cuando nosotros como ministros cumplimos con lo que hemos estado hablando, realmente la iglesia va a cumplir también con su propósito, que Dios sea glorificado en la iglesia. Podemos percibir claramente que esta doxología no solo es una conclusión, sino que también es una alabanza, es una expresión de gratitud por lo que nosotros recibimos al ser hijos suyos, por lo que nosotros recibimos en la iglesia. Eso es lo que realmente nos está queriendo decir Pablo con esta doxología. Y Pablo también nos menciona que nuestro Dios es capaz de conceder aún mucho más de lo que nosotros podemos calcular, mucho más de lo que nosotros podemos razonar, mucho más de lo que nosotros incluso podemos pedir. Por eso la gloria debe ser a Él. Es por esta razón, porque Él está por encima de nosotros. No hay manera de que haya alguien que merezca la gloria. No hay nadie más que nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso Pablo dice literalmente, ahora a Él sea dada la gloria, en la iglesia. Si tu iglesia no está dando la gloria a Dios, pues hay que ver si realmente es una iglesia, ¿verdad? Porque ese es el propósito que tiene la iglesia, darle la gloria a Dios por los siglos de los siglos, en la edad de Pablo, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Lutero, en nuestros tiempos, Dios debe ser adorado en la iglesia. Hace unos 3 años más o menos, tuve la oportunidad de ir a Houston como parte de una clase de misiones que teníamos. Y bueno, Houston se le conoce como la capital de todas las culturas que hay, ¿no? Porque llegan de diferentes países, están ahí y tienen sus templos. Es una ciudad impresionante en ese sentido. Entonces fuimos al templo budista, fuimos a la mezquita, fuimos a templos hinduistas, fuimos a todo tipo. Y también fuimos a una iglesia cristiana, vamos a decir cristiana, ¿verdad? Fuimos a una iglesia inmensa, muy grande. Yo creo que es la iglesia más grande en todos Estados Unidos. Y era una iglesia impresionante. Y estoy hablando de la estructura porque no tuve la oportunidad de estar en un servicio, ¿verdad? Pero pudimos entrar y vi la estructura de la iglesia y la verdad que me impresionó. Yo quedé impactado. Un auditorio para unas 20,000 personas. 20,000 personas. El sábado estábamos aquí tratando de meter 650 personas, creo, al auditorio. Ya no cabía la gente. Bueno, allá 20,000 personas tranquilamente sentadas, todas a gusto, ¿verdad? Un lobby increíble, unos sillones elegantes,
Uno se sienta y se queda dormido en esos sillones. Sí, impresionante. Una cafetería, no hombre, ni qué les cuento. Bueno, no tenían una, tenían como 3. Starbucks no es nada cuando uno entra a esa cafetería. Increíble la cafetería. Los baños, muchachos. Esos baños de 5 estrellas, de hotel de 5 estrellas. Hasta daba pena usarlos. Decías, ¿cómo puede entrar a esos baños, no? Uno no se animaba a entrar. Y la verdad, quiero decirles que yo no quería asistir a esa iglesia. Cuando estaba ahí decía, yo no quiero asistir a esta iglesia. Yo quería vivir en esa iglesia. Me hubiera gustado tener mi casa ahí, poner ahí un cuarto aunque sea y poder disfrutar de todas esas cosas. Una iglesia impresionante, fotos y estatuas del pastor fundador por todas partes. Historia de cómo se fundó la iglesia, de todo lo que hizo el pastor aquí, el pastor allá. Ahí están las estatuas y todos la admiraban, se tomaban fotos con ella. Otras fotos del pastor que ahora es el que dirige, el pastor fundador murió, así que su hijo se quedó a cargo. Igual fotos de él por todas partes, con una sonrisa increíble. Así estaba la iglesia. Y entonces me puse a pensar y me preguntaba y me sigo preguntando ahora, ¿con qué propósito todo esto? ¿Cuál es el propósito de tener todo esto? ¿Es para darle realmente la gloria a Dios? El centro de nuestro ministerio nunca debe ser el centro, estoy hablando del centro, nunca debe ser las personas y su comodidad. Nuestro ministerio no debe enfocarse en las estructuras de nuestros edificios. Nuestro ministerio no debe enfocarse en nuestras tradiciones como iglesia. Nuestro ministerio no debe enfocarse en nuestras posturas teológicas. No debe enfocarse en nuestras denominaciones, incluso, aunque son importantes, pero no debe enfocarse en eso. No debe enfocarse en nuestros títulos obtenidos. Porque cuando nosotros enfocamos nuestro ministerio en todo eso, la iglesia va a hacer exactamente lo mismo. Ese va a ser el enfoque de la iglesia. A eso le van a dar la gloria en esa iglesia. Nuestro ministerio en cada paso que damos, cada minuto que pasa, debe ser enfocado para personalmente darle la gloria a Dios y para llevar a otros a que hagan exactamente lo mismo. Ese debe ser el enfoque de nuestro ministerio. Me encanta cómo concluye Hendriksen en su comentario a los Efesios. Y también me gustaría a mí concluir con estas palabras que dicen así. Se ha rendido a Dios todo homenaje y adoración por el esplendor de sus maravillosos atributos. Poder, sabiduría, misericordia, amor, gracia. Todos ellos manifestados en la iglesia, que es su cuerpo, y en Cristo Jesús, su eminente cabeza. ¿Podemos decir amén a estas palabras? ¿Podemos darle la gloria a Dios realmente con nuestros corazones? ¿Podemos hacerlo realmente? No espero un amén, espero que te lo preguntes. ¿Puedo hacerlo realmente? Ese es el reto para todos. Es el reto para mí cada día y sé que es el reto para ustedes. Porque si no cumplimos en darle la gloria a Dios, entonces, ¿qué hacemos aquí? No hay razón de estar acá. No hay ninguna razón. Si no es para darle la gloria a Dios con tu propia vida y que lleves a los hermanos de la iglesia a darle esa misma adoración y reverencia al Señor, ¿qué estamos haciendo acá? No hay razón. Porque Dios es todo. Porque en Dios encontramos la vida eterna. Porque su evangelio es poder para salvación. Él es nuestro creador y a Él merece la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración.